Hoy nos adentramos en el mundo de la evaluación de proyectos, y para eso vamos a usar el libro Formulación y Evaluación de Proyectos de Mandagarán Rivas. Específicamente vamos a bucear en los capítulos 6 y 23. Ah, sí, esos capítulos. Son claves para entender cómo se decide si un proyecto de inversión vale la pena o no. Exactamente. Es como tener un mapa para navegar por el mundo de las inversiones, ¿verdad? Totalmente. Y lo interesante es que lo que aprendamos hoy no solo sirve para grandes proyectos, también lo podemos aplicar a nuestras propias decisiones financieras. Me encanta esa idea. Aterrizar estos conceptos a algo que todos podemos usar en nuestra vida diaria. El libro habla de varias herramientas para evaluar proyectos, pero hay 3 que son fundamentales. El valor actual neto, que le dicen VAN, la tasa interna de retorno o TIR, y la tasa de Fisher. ¿Ah, sí? Esas ya las escuché nombrar. Pero si te soy sincera, nunca entendí bien qué significan. ¿Podrías darnos una explicación simple para los que no somos expertos en finanzas? Claro que sí. Imagínate que tenés la posibilidad de invertir en un negocio que te promete ganancias a futuro. Bueno, el VAN nos ayuda a determinar cuánto vale hoy ese dinero que vamos a recibir en el futuro. Teniendo en cuenta la inflación y el costo del capital, si el VAN es positivo, significa que la inversión es rentable. O sea, que VAN nos dice si realmente vamos a ganar plata con esa inversión. Exactamente. Es como una bola de cristal que nos muestra si nuestro dinero va a crecer o no. Me gusta esa imagen. Y a la TIR, ¿qué nos dice esa herramienta? Bueno, la TIR nos dice qué tasa de interés estamos obteniendo por esa inversión. Es como si fuera el interés que nos paga un plazo fijo, pero aplicado a un proyecto. Entiendo. Cuanto más alta la TIR, mejor. Entonces, si la TIR es alta, significa que estamos ganando un buen interés por nuestra plata. Correcto. Pero ojo, hay que tener cuidado con la TIR, porque a veces un proyecto puede tener múltiples TIR, y esto puede complicar un poco el análisis. Múltiples TIR. ¿Cómo es eso posible? ¿Un proyecto puede tener más de una TIR? Sí, imagínate un proyecto que tiene flujos de caja que van subiendo y bajando a lo largo del tiempo. Esto puede generar más de un punto donde la TIR se cruza con la tasa de descuento, lo que significa que hay más de una tasa de interés que hace que el VAN sea cero. Ya veo. Es como si el proyecto tuviera varias velocidades a las que puede ir, y cada velocidad tiene su propia TIR. Exactamente. Por eso es importante no solo mirar la TIR, sino también analizar el VAN y otros indicadores, para tener una visión completa de la rentabilidad del proyecto. Clarísimo. Entonces no podemos guiarnos solo por la TIR. Tenemos que mirar el panorama completo. Y la tasa de Fisher. ¿Para qué nos sirve? La tasa de Fisher nos ayuda a convertir tasas de interés nominales en tasas reales, teniendo en cuenta la inflación. Por ejemplo, imagínate que un banco te ofrece un plazo fijo al 10% anual, pero la inflación es del 5%. La tasa de Fisher nos permite calcular la tasa de interés real que estamos obteniendo, que en este caso sería del 5%. Es decir, que la tasa de Fisher nos ayuda a ver cuánto estamos ganando realmente, descontando el efecto de la inflación. Exactamente. Es una herramienta fundamental para comparar inversiones en diferentes momentos del tiempo, ya que la inflación puede distorsionar la rentabilidad real. Increíble cómo todas estas herramientas nos ayudan a entender mejor las finanzas. Y hablando de distorsiones, el libro también menciona el tema del riesgo, ¿verdad? Sí, el riesgo es un factor crucial en la evaluación de proyectos, básicamente. Se refiere a la posibilidad de que las cosas no salgan como esperamos y que el proyecto no genere las ganancias que proyectamos. Claro. Siempre hay un grado de incertidumbre en cualquier inversión. Pero ¿cómo podemos medir y gestionar ese riesgo? Hay diferentes tipos de riesgo. El libro menciona el riesgo sistemático, que afecta a todo el mercado, como una crisis económica o una pandemia. Y el riesgo no sistemático, que es específico de un proyecto o empresa en particular, con un cambio en la gerencia o un nuevo competidor. Entiendo. Entonces, si invertimos en un solo proyecto, estamos expuestos a ambos tipos de riesgo. Pero si diversificamos nuestras inversiones en varios proyectos, podemos reducir el impacto del riesgo no sistemático, ¿verdad? Exactamente. Diversificar es como tener un paraguas con varios parches. Ya no, si uno se rompe, los demás te siguen protegiendo. Me gusta esa analogía. Entonces, para gestionar el riesgo, la clave es diversificar nuestras inversiones. Pero ¿cómo sabemos cuánto riesgo estamos dispuestos a asumir? Bueno, eso depende de nuestra tolerancia al riesgo. Cada persona tiene un perfil de riesgo diferente. Algunos son más conservadores y prefieren inversiones seguras, aunque la rentabilidad sea menor. Otros son más arriesgados y están dispuestos a apostar por inversiones con mayor potencial de ganancias, aunque también con mayor riesgo de pérdidas. Es como elegir entre un auto familiar y un auto deportivo. El auto familiar es más seguro y confiable, pero no te da la misma emoción que un auto deportivo. Exactamente. Y para medir el riesgo sistemático de un proyecto, el libro menciona el modelo de valoración de activos de capital, conocido como KPM. KPM. ¿Qué es eso? Es un modelo que nos permite determinar la tasa de retorno que un inversor debería esperar de un activo.
teniendo en cuenta el riesgo sistemático del mercado. En otras palabras, nos dice cuánto deberíamos ganar por invertir en un activo que tiene cierto nivel de riesgo. Será complicado. Imagínate una línea recta que representa la rentabilidad esperada de diferentes activos en función de su riesgo. A mayor riesgo, mayor rentabilidad esperada. Esta línea se llama Security Market Line. El KPM nos ayuda a ubicar un activo en esa línea en función de su riesgo sistemático para determinar la rentabilidad que deberíamos esperar. Ya veo. Es como si el KPM nos diera un mapa para navegar por el mercado financiero, mostrándonos dónde se ubica cada activo en términos de riesgo y rentabilidad. Exactamente. Y esto nos ayuda a tomar decisiones más informadas a la hora de invertir nuestro dinero. Genial. Entonces, ya sabemos cómo evaluar la rentabilidad de un proyecto, cómo medir y gestionar el riesgo, y cómo tener en cuenta la inflación. ¿Qué más nos falta? Bueno, hay otro factor crucial que no podemos olvidar: la incertidumbre. Incertidumbre. ¿A qué te referís? Me refiero a que el futuro es impredecible. Por más análisis que hagamos, nunca podemos estar 100% seguros de que las cosas van a salir como esperamos. Siempre hay factores externos que pueden afectar el resultado de un proyecto, como cambios en la economía, en la política o en el comportamiento del consumidor. Claro, es como el clima. Podemos consultar el pronóstico, pero nunca podemos estar seguros de si va a llover o no. Exactamente. Y para lidiar con esa incertidumbre, el libro menciona una herramienta muy interesante: la simulación de Monte Carlo. Simulación de Monte Carlo suena a algo muy sofisticado. ¿En qué consiste? Es una técnica que nos permite modelar diferentes escenarios posibles para un proyecto, teniendo en cuenta la incertidumbre de las variables que lo afectan. ¿Cómo funciona? Imagínate que tenemos un proyecto que depende del precio del petróleo. El precio del petróleo es muy volátil y difícil de predecir. Entonces, en lugar de utilizar una sola estimación del precio del petróleo, podemos utilizar la simulación de Monte Carlo para generar miles de escenarios posibles, cada uno con un precio del petróleo diferente. Y así podemos ver cómo la rentabilidad del proyecto se ve afectada por diferentes fluctuaciones en el precio del petróleo. Es como si pudiéramos viajar al futuro y ver qué pasa en cada escenario. Exactamente. La simulación de Monte Carlo nos permite obtener una distribución de probabilidades de los resultados del proyecto, en lugar de un solo valor puntual. Esto nos da una idea mucho más clara del rango de posibles resultados y nos ayuda a tomar decisiones más informadas. Es increíble. Es como si pudiéramos jugar a la lotería con el futuro del proyecto y ver cuáles son nuestras chances de ganar o perder. Es una herramienta muy poderosa para analizar el riesgo en un proyecto y tomar decisiones más informadas. Me fascinan todas estas herramientas que nos ayudan a entender mejor las finanzas. Pero tengo una pregunta. ¿Cómo podemos aplicar todo esto a nuestras propias decisiones financieras personales? Esa es una excelente pregunta. Y creo que es un tema que vale la pena explorar con más profundidad. Podemos adaptar muchas de las herramientas y metodologías que hemos discutido hoy para que se ajusten a nuestras propias circunstancias financieras. Me encantaría. ¿Por dónde podemos empezar? Bueno, en la próxima parte de nuestra inversión, podemos hablar sobre cómo utilizar el VAN para comparar diferentes opciones de inversión, cómo la TIR nos puede ayudar a evaluar el costo real de un préstamo y cómo el KPM nos puede guiar en la elección de nuestras inversiones en el mercado de capitales. Suena genial. Ya quiero saber más. Perfecto. Nos vemos en la próxima parte de nuestra inversión. Bueno, retomando nuestra conversación sobre cómo aplicar estas herramientas a nuestras finanzas personales, recordemos que no todos los proyectos o inversiones tienen la misma duración y esto puede complicar un poco las cosas a la hora de comparar opciones. Sí, tenés razón. Es como tratar de comparar una carrera de 100 metros con una maratón. No podemos usar la misma medida para evaluar su rendimiento. Exactamente, y el libro nos da un ejemplo muy claro de esto. Habla de dos proyectos, el proyecto E y el proyecto F, que tienen la misma inversión inicial y el mismo nivel de riesgo, pero diferente duración. El proyecto E dura un solo periodo, mientras que el proyecto F se extiende a lo largo de 5 periodos. Entonces, ¿cómo podemos saber cuál de los dos proyectos es más rentable si tienen horizontes de tiempo tan distintos? Bueno, si nos fijamos solo en la TIR, podríamos pensar que el proyecto F es más rentable porque tiene una TIR más alta, pero esto no siempre es así. ¿Por qué no? ¿No se supone que la TIR nos dice qué tasa de interés estamos obteniendo por nuestra inversión? Sí, pero la TIR no tiene en cuenta la posibilidad de reinvertir los fondos generados por el proyecto a corto plazo. En este caso, si reinvertimos los fondos del proyecto E a una tasa similar a la del proyecto E durante los 4 periodos restantes, el retorno total del proyecto E podría superar al del proyecto F. Ajá, entonces la clave está en considerar la tasa de reinversión. O sea, ¿qué podemos hacer con el dinero que generamos en el corto plazo? Exactamente.
Hay que tener en cuenta qué podemos hacer con el dinero que generamos en el corto plazo. Si podemos reinvertirlo a una buena tasa, un proyecto a corto plazo puede ser más rentable que uno a largo plazo, aunque tenga una TIR inicial más baja. Entiendo. Es como si tuviéramos una gallina que pone huevos de oro. No solo importa cuántos huevos pone la gallina, sino también qué hacemos con esos huevos. Si los podemos usar para comprar más gallinas, nuestra riqueza va a crecer mucho más rápido. Excelente analogía. Y esto nos lleva a otro punto importante, la actitud frente al riesgo. No todos los inversores son iguales. Algunos son más tolerantes al riesgo que otros, y esto influye en las decisiones que toman. Claro, hay personas que disfrutan de la adrenalina de esas inversiones arriesgadas, mientras que otras prefieren dormir tranquilas por la noche sabiendo que su dinero está seguro. Exactamente. El libro menciona 3 tipos principales de inversores: los adversos al riesgo, los neutrales al riesgo y los propensos al riesgo. Los adversos al riesgo prefieren opciones con menor incertidumbre, incluso si eso significa sacrificar un poco de rentabilidad. Los propensos al riesgo, en cambio, están dispuestos a asumir mayor riesgo para obtener mayores ganancias potenciales. Y los neutrales al riesgo no tienen una preferencia particular, simplemente buscan maximizar su rentabilidad. Entonces, ¿cómo podemos saber qué tipo de inversor somos? Bueno, no hay una respuesta única para eso. Depende de nuestra situación financiera, nuestros objetivos a largo plazo y nuestra personalidad. Si tenemos una gran aversión al riesgo, es probable que prefiramos inversiones más conservadoras, como bonos del gobierno o fondos de inversión de bajo riesgo. Si somos más tolerantes al riesgo, podemos considerar opciones más volátiles, como acciones o bienes raíces. Y supongo que también depende de nuestra etapa de la vida. Una persona joven con mucho tiempo por delante puede permitirse tomar más riesgos que una persona que está cerca de la jubilación. Totalmente de acuerdo. Lo importante es ser conscientes de nuestra propia tolerancia al riesgo y tomar decisiones que se ajusten a nuestro perfil. Y hablando de tomar decisiones, me acuerdo que el libro también hacía hincapié en la importancia de desafiar los supuestos al evaluar un proyecto. ¿Podría recordarnos por qué es tan importante? Claro que sí. A veces cuando nos presentan un proyecto de inversión, tendemos a dejarnos llevar por las proyecciones financieras y asumir que todo va a salir como se espera. Pero la realidad es que el futuro es incierto y hay muchos factores que pueden afectar el resultado de un proyecto. Es como cuando planificamos un viaje en auto. Podemos calcular el tiempo que nos va a llevar llegar a destino, pero siempre hay imprevistos que pueden retrasar el viaje, como un embotellamiento o un pinchazo de neumático. Exactamente. Por eso es crucial mantener un enfoque crítico y cuestionar los supuestos que se utilizaron para elaborar las previsiones financieras. Debemos preguntarnos si las proyecciones de ingresos son realistas, si han considerado todos los costos potenciales, si las tasas de crecimiento son sostenibles a largo plazo, si el análisis de riesgo es lo suficientemente completo, etc. Es decir, no debemos tomar las proyecciones al pie de la letra, sino que debemos investigar un poco más y asegurarnos de que entendemos la lógica detrás de cada cifra. Exactamente. Y el libro menciona un punto muy importante: la importancia de considerar la incertidumbre política y económica al formular las proyecciones. Vivimos en un mundo en constante cambio y las decisiones políticas y económicas pueden tener un gran impacto en la viabilidad de un proyecto. Es cierto. Por ejemplo, un cambio en la legislación fiscal, la aparición de un nuevo competidor, una crisis financiera internacional. Todos esos factores pueden afectar significativamente los resultados de un proyecto. Por eso es crucial que los supuestos del proyecto sean lo más objetivos y estén bien respaldados por datos e información confiable. Y no debemos tener miedo de desafiar las proyecciones si creemos que son demasiado optimistas o si se basan en supuestos poco realistas. Al final del día, se trata de tomar decisiones financieras informadas, y eso requiere un análisis crítico y una comprensión profunda de los factores que pueden afectar la rentabilidad de un proyecto. Totalmente. Y recordemos que esos principios no solo se aplican a grandes proyectos de inversión, sino que también son relevantes para nuestras decisiones financieras personales. Claro. Desde la compra de una casa hasta la inversión en acciones. Comprender cómo evaluar el riesgo, la inflación, el costo de oportunidad y la importancia de los supuestos sólidos nos puede ayudar a tomar mejores decisiones financieras en todos los aspectos de nuestra vida. Exactamente. Y lo más importante es que nunca dejemos de aprender y de buscar información. El mundo de las finanzas está en constante evolución y siempre hay algo nuevo que aprender. Totalmente de acuerdo. Y con eso creo que hemos cubierto una buena parte de lo que el libro tiene para ofrecer en términos de herramientas y conceptos generales. Sí, hemos explorado en profundidad las herramientas y conceptos clave para la evaluación de proyectos y la toma de decisiones financieras. Pero antes de concluir esta inmersión, me gustaría destacar un aspecto que me parece fundamental y que a menudo se pasa por alto. ¿A qué te referís? Me refiero a la importancia de considerar la inflación no neutral al evaluar proyectos. ¿Recordás que hablamos de la importancia de considerar la inflación al calcular el valor del dinero en el tiempo?
Pero el libro de Amanda Rivas nos advierte que no todas las inflaciones son iguales. Tienes razón, es importante comprender cómo la inflación puede afectar de manera diferente a los distintos componentes del flujo de caja de un proyecto. Exactamente. Y para ilustrar este punto, el libro presenta un ejemplo muy interesante, el caso de una empresa que produce cartón corrugado. Se habla de inflación no neutral cuando la inflación afecta de forma desproporcionada a los ingresos y a los costos, lo que puede distorsionar el análisis de rentabilidad. Claro, en este caso, la empresa planea una ampliación de su planta, lo que implica una serie de inversiones. El análisis debe considerar cómo la inflación afectará tanto a los ingresos por ventas como a los costos de producción, los gastos operativos y las necesidades de financiamiento. Y lo que me sorprendió es que el libro nos muestra dos enfoques para analizar la inflación. Uno que utiliza valores nominales y otro que utiliza valores reales. Y en este caso particular, los dos enfoques llegan a resultados diferentes. Exactamente. Utilizando valores nominales, el valor actual neto BAN del proyecto es negativo, lo que sugeriría que el proyecto no es rentable. Sin embargo, al utilizar valores reales, el BAN del proyecto se vuelve positivo. Es increíble cómo la inflación puede distorsionar el análisis financiero y llevarnos a conclusiones erróneas. Por eso es fundamental comprender las particularidades de cada proyecto y cómo la inflación puede afectar de manera diferente a sus componentes. En algunos casos, la inflación puede beneficiar al proyecto, mientras que en otros puede perjudicarlo. Entonces, ¿cuál es la clave para analizar la inflación no neutral? La clave está en desglosar los flujos de caja del proyecto y analizar cómo la inflación afectará a cada uno de sus componentes. Debemos considerar la sensibilidad de los precios de venta, los costos de producción, los gastos operativos y las tasas de interés a la inflación. Es decir, debemos realizar un análisis detallado y personalizado para cada proyecto, teniendo en cuenta las características específicas del sector, el mercado y la coyuntura económica. Exactamente. No podemos aplicar fórmulas genéricas sin antes comprender a fondo la dinámica del proyecto y cómo la inflación puede influir en su rentabilidad. Excelente punto. Creo que esta inversión nos ha permitido comprender la importancia de considerar la inflación no neutral al evaluar proyectos. Es un recordatorio de que el análisis financiero no es una ciencia exacta, sino que requiere una comprensión profunda del contexto económico y de las particularidades de cada caso. Exacto. Y no olvidemos que todo esto también aplica a nuestras propias decisiones financieras. La inflación nos afecta a todos, a nuestras inversiones, a nuestros ahorros y a nuestro poder adquisitivo. Es súper importante ser conscientes de su impacto y tomar medidas para proteger nuestro patrimonio. Totalmente. A veces nos enfocamos tanto en la rentabilidad que nos olvidamos que la inflación puede comerse gran parte de nuestras ganancias si no la tenemos en cuenta. Sí, por eso es importante buscar inversiones que nos ofrezcan una rentabilidad real, o sea, por encima de la inflación. Y también es importante diversificar nuestras inversiones, no solo en diferentes tipos de activos, sino también en diferentes monedas, para protegernos de las fluctuaciones del tipo de cambio. Diversificar, diversificar, diversificar. Yeah. Se parece ser la clave para un manejo financiero inteligente. Sin duda. Y no solo en términos de activos y monedas, sino también en términos de plazos. Es importante tener inversiones a corto, mediano y largo plazo para poder afrontar diferentes necesidades y aprovechar las oportunidades que se presenten. Claro, es como tener un equipo de fútbol completo, con jugadores para cada posición. Si solo tenemos delanteros, podemos hacer muchos goles, pero también podemos ser muy vulnerables en defensa. Exactamente. Un buen manejo financiero requiere un enfoque integral que contemple todos los aspectos, desde la rentabilidad hasta el riesgo, pasando por la inflación y la diversificación. Y no olvidemos la importancia de la educación financiera. Cuanto más sepamos sobre finanzas, mejores decisiones podremos tomar para asegurar nuestro futuro financiero. Totalmente de acuerdo. Hoy en día hay muchísima información disponible sobre finanzas personales, tanto en libros como en Internet. Es importante aprovechar estos recursos para aprender y tomar decisiones informadas. Y no tener miedo de pedir ayuda a un profesional si lo necesitamos. A veces un asesor financiero puede guiarnos y ayudarnos a tomar las mejores decisiones para nuestra situación particular. Sin duda, un buen asesor financiero puede ser un gran aliado para alcanzar nuestras metas financieras. Bueno, creo que con esto hemos cubierto un montón de información valiosa sobre la evaluación de proyectos y la toma de decisiones financieras. Espero que nuestros oyentes hayan disfrutado de esta inversión. Y que se sientan inspirados a aplicar estos conocimientos en su vida financiera. Yo también. Recordemos que las finanzas no son un tema aburrido o complicado. Al contrario, pueden ser apasionantes cuando entendemos cómo funcionan y cómo podemos utilizarlas a nuestro favor.